A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Cordiales saludos. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, le ha informado al Ecuador sobre su decisión de plantear una opción de consulta popular para preguntar al pueblo ecuatoriano temas relacionados con la justicia, la estructura del Estado y el empleo. Si bien es cierto que en democracia la consulta popular es una herramienta válida y legítima para conocer de manera directa el criterio de la población respecto de temas importantes para la vida del país, no es menos cierto que el ejercicio de la misma está siempre conectado con el grado de aceptación o credibilidad o popularidad o prestigio de un gobernante. En esta noche tengo el agrado de contar con la compañía del doctor Pablo Guerrero Martínez, abogado, jurisconsulto, escritor y ante todo un respetable ciudadano. Estimado Pablo, te consulto a ti, ¿cómo ves en principio esta opción, esta propuesta que inicialmente está recién construyendo el presidente de la República? Buenas noches. Patricio, gracias por la invitación y a todos tus directos seguidores, lo propio, el gran honor de estar con un pensador como Patricio Picón esta noche y conversar al respecto del derecho constitucional en definitiva y el derecho político. La intención del presidente yo creo que es corta, es buena, pero no encuentra la dimensión histórica que necesita y constitucional para salir de ese instrumento de dominación política llamada Constitución de Montecristi. La intención es buena, pero creo que es la intención desde la perspectiva de un hombre que no está sumergido en el profundo quehacer del derecho político constitucional. Y cuando me refiero al derecho constitucional no me refiero a algo abstracto, como analizar un cuadro abstracto, sino algo que esté escrito en la ley y que claramente nos dice a partir del artículo, ¿no es cierto?, 443 y 442, e inclusive el 441, cuáles son las vías para llegar a una reforma. Y desde que se habla de cambio de la estructura del Estado, es decir, de los órganos del poder público, ya no cabe hacerlo a través de una consulta al pueblo. Esto te dice la Constitución y los abogados conocen. Pero yo pienso que se debe ir a una asamblea constituyente convocada por el presidente de la República para que se debata si el Ecuador quiere ser un país al estilo del modelo chavista, que es la Constitución que tenemos actualmente en el Ecuador, o si quiere una Constitución que sí honre los principios del espíritu constitucional que aluden a limitar el poder del Estado para que el ciudadano pueda ser libre, ejercer su libertad a plenitud. Tú, mi querido Pablo, vas a la parte de fondo. Tú estás hablando no simplemente de cambios cosméticos, sino ir a la parte de la raíz,
a desestructurar todo lo armado sobre la base de lo que fue, todo lo que vino desde el Foro de Sao Paulo, todas esas corrientes chavistas que fueron las que perturbaron finalmente el andamiaje constitucional y legal de nuestro país, convirtiéndole en uno más de aquellos en donde dictadorzuelos en una sola mano tenían todos los poderes y utilizaban fundamentalmente a la justicia como arma para perseguir a los enemigos políticos y a todos quienes se atrevían a discrepar de la verdad oficial de aquel dictadorzuelo. Tú fuiste una de sus víctimas cuando, apartándote de esa verdad oficial, pues tuviste una actitud democrática, valiente y ciudadana, de tal manera que tienes la suficiente calidad moral para formular este tipo de acertos y de críticas. Pero en fin, ¿cuáles son los elementos, de acuerdo al jurista Guerrero, cuáles son los principales elementos que, construidos en Montecristi, perturbaron el andamiaje democrático? Patricio, te agradezco esa digresión. En lo que a mí respecta, sí fui un perseguido político por disentir, precisamente por oponerme al artículo 1 de la Constitución de Montecristi. Si no, yo he leído todos esos artículos, los he estudiado como muchos otros ecuatorianos, y por eso no firmamos, no aprobamos esa Constitución, pero la gran mayoría, llevados por la propaganda y con un entusiasmo pueril de niños, firmaron, y ni siquiera leyeron el artículo 1, mi estimado Patricio. Ese artículo dice que la soberanía radica en el pueblo, y luego añade, y en las formas de organización directa prevista en la Constitución. Todo ese I copulativo y en las formas de organización previstas directamente en la Constitución también atañen a la estructura del Estado, porque ese es el poder de control ciudadano, el famoso quinto poder que se inventó, este neoconstitucionalismo que invirtió el espíritu de lo que debe ser la Constitución. Así es. La Constitución de la República tiene que pasar a la historia, y los ecuatorianos tenemos que darnos una Constitución moderna, contemporánea, que no sea reglamentaria, que tenga una parte dogmática para los quienes no son abogados, de los principios fundamentales muy claros, que no sea garantista, porque el Estado no se puede convertir en el proveedor de derechos. Se habló en esa Constitución y se habla del Estado social de derechos. No es una ingenuidad aumentarle el accidente gramatical del número. Así es. No. Una cosa es el Estado de Derecho y otra cosa es el Estado de Derechos. El Estado de Derecho, que es un pleonasmo, es como decir salga afuera o suba arriba, porque Estado se entiende por sí mismo. No hay un Estado de Derecho, sino un Estado que es la representación jurídica de la nación. Dice relación al imperio de la ley sobre todos los ciudadanos, sobre todos los habitantes que viven en una circunscripción geográfica. Sin embargo, el Estado de derechos en plural no honra ese principio, sino que le da al Estado la posibilidad de proveer esos derechos a quien golpea al Estado. Todo lo imaginable que garantizó una Constitución que es el panfleto a la utopía y el camino inequívoco a lo que ya se vivió. A más de ese panfleto, mi querido Patricio. A más de ese panfleto, Pablo, que tú lo describes muy bien como una caricatura de esa falsa revolución ciudadana, también se encargaron de establecer una serie de normas garantistas, pero que aspiraban a garantizar aquellas normas. Precisamente la impunidad, porque esta banda delictiva que a mala hora perturbó toda la vida del Estado ecuatoriano y de los ciudadanos que habitamos en el Ecuador, pues en los 10 años
podemos encontrar que no existe obra grande, mediana o pequeña, alejada, exenta de corrupción. Entonces necesitaban un andamiaje que a ellos les garantice impunidad. ¿Cuál es tu visión, Pablo? Mira, yo pienso que esto ha sido un mal secular en el Ecuador de instrumentalizar al poder jurisdiccional o a la función judicial, como quieras llamarlo, en contra de los disidentes de un pensamiento político que gobierna. No es nuevo, lo hubo en el siglo XIX, comenzó, yo recuerdo, en el siglo XX, con personas que manejaron la corte, pero el paroxismo, el nivel culmen, el pináculo fue en el correísmo, cuando el presidente de aquel entonces, a quien yo siempre lo califiqué de dictador desde el primer momento que vi sus ínfulas chavistas, este señor lo dijo públicamente que le iba a meter la mano a la justicia. Y cumplió. Y esa metida de mano en la justicia ha significado concomitantemente un cambio en el régimen penal que se han constituido en el trípode, un triángulo malévolo que deja inerme a los ciudadanos frente al crimen. La Constitución de Montecristi garantiza los derechos de los criminales. El Código Orgánico Integral Penal, lo propio. Los jueces sí tendrían un sentido de común y aterrizarían en el mundo, en la calle, en la plaza donde nos están oyendo, ¿no es cierto?, en la parada de bus, en el taxi, entenderían que el Ecuador vive, y Quito y Guayaquil y las grandes ciudades de nuestro país viven sometidas a la inseguridad por la delincuencia, con un sistema legal que dejó el correísmo, que privilegia, que prioriza los derechos de los criminales a título maquillado de derechos humanos, que han desvirtuado ese concepto tan noble, para priorizar un Estado realmente delictivo. Entonces, claro, la justicia debe cambiar. Y si me permites una posición que yo mantengo. Por favor. Esté en esta línea. La única manera de cambiar el sistema de justicia en el Ecuador es desmonopolizando. ¿Cómo? La administración de justicia. Cuando me refiero a un monopolio, quiero significar al hecho de que solo el Estado, a través de los jueces, administran justicia penal, civil. Por excepción hay arbitrajes, pero la gran cantidad de sistema jurídico con sus sentencias deriva del poder jurisdiccional monopólico de los jueces. Jueces de lo civil, jueces de lo penal, la diferenciación de jueces que hay en todas las materias jurídicas. Esa discrecionalidad, Patricio, debe trasladarse a jurados laicos, al pueblo, a través de, no jurados populares, marxistas, no, sino jurados laicos, para que el ciudadano pueda escoger si quiere un juicio ante un jurado laico o ante un juzgado, ante un juez. De acuerdo al sistema norteamericano, ¿eso planteas tú, Pablo? Sí, esto es un viejo anhelo que yo sueño desde la universidad, porque pienso que así va a haber una retroalimentación educativa y pedagógica del pueblo en el quehacer jurídico. No va a ser la justicia la que sea víctima de la manipulación de políticos populistas como Correa, como otros que le precedieron también, que manipularon la justicia. El propio pueblo, como se ve justamente en las películas, se ve en muy buenas películas de la vida real, y uno puede inspirarse en un sistema que funciona en más de la mitad del planeta del mundo occidental. El sistema acusatorio permite para eso. En lugar de que haya un tribunal penal o una corte provincial, yo preferiría alegar como abogado no ante jueces que son sometidos a los sindicatos judiciales, al político de turno, al dinero. Preferiría hacerlo ante un panadero, un albañil, un profesor universitario, un periodista de ambos sexos, masculino y femenino. En definitiva, frente capacidad a un de recusación, jurado, Patricio, en con definitiva, gran capacidad de recusación.
Sí, Pablo, en Este es un definitiva sistema lo que muy tú noble. planteas, Este es un lo que tú planteas es la conformación de jurados interdisciplinarios, de jurados ciudadanos que ayuden a apuntalar una justicia que únicamente atienda a las tablas procesales, a los argumentos que presenten las partes, a las pruebas y a la ley. De ninguna manera que se vea distorsionada o metida de mano de parte de la política y peor del dinero. ¿Esa es la propuesta de fondo? No precisamente, Patricio. Primero quiero distinguir que los jurados son jurados legos, laicos, no son multidisciplinarios, son ciudadanos, sorteados y con gran capacidad de escogerlos por medio de las partes que intervienen en los juicios, con una gran capacidad, no por muchas cosas, de manera libre. Este señor me parece que tiene tendencias homófobas, sí, ahí está un señor con un juicio de homosexualismo, que tenga que ver esos conceptos, no lo van a aprobar. O sea, como se ve exactamente en las películas, toda la rama del pensamiento y de las expresiones de la cultura, no por disciplinas del conocimiento, porque son jurados legos, laicos, ¿no es cierto? No, esos jurados no tienen una función técnica ante el delito. La gran dimensión filosófica de ese derecho penal no radica en que el hecho criminal es visto desde una perspectiva técnica jurídica, sino desde un encuadre moral o inmoral. Por eso se dice, el jurado dice por unanimidad, guilty or not guilty, culpable o no culpable. No está analizando el procedimiento, la coma, la formalidad. Para eso está el juez. Pero llega un momento en que el Estado, a través de sus propios ciudadanos, de manera laica, libre y libérrima y plural, escogidas por las partes, en todo el amplio sentido de la palabra, se escoge un jurado a efecto de que este jurado le diga al Estado y a la sociedad sobre todo si el autor del delito es culpable o no es culpable. Entiendo, Pablo, pero ¿qué hacer para lograr el mejoramiento del actual sistema de justicia que todavía tiene un sinnúmero de falencias, que no ha podido además ser depurado? Hay una enorme cantidad de elementos que están inmersos, tanto en los aparatos de justicia como en fiscalía, que vienen precisamente de esos 10 largos años donde se metieron las manos y las uñas precisamente a aquellos aparatos de justicia. ¿Qué hacer, Pablo, para encontrar un punto medio? Porque la propuesta que tú formulas es una propuesta muy interesante. Es una propuesta que realmente empata con una necesidad social, porque la gente lo único que aspira es que se haga justicia, no que se tramite con ella, no que se haga de esto simplemente un tráfico absolutamente inmoral. ¿Qué hacer, Pablo, para llegar a un espacio medio que nos permita el mejoramiento de las condiciones actuales que le tiene al Ecuador realmente muy preocupado? El señor presidente constitucional de la República ha manifestado además que desea eliminar el Consejo de la Judicatura. Así ha dicho. ¿No es cierto? Entonces yo creo que cualquier intención del presidente, si no se enmarca en este hecho de desmonopolizar la justicia, en el tema mismo moral, inclusive en materia civil, cabe esto, porque es el ciudadano que con libertad dice: yo quiero este sistema, quiero irme con un juez o quiero irme que se me integre un jurado. Bueno, yo no quiero insistir en esto y quiero más bien contestar tu pregunta. Todos los esfuerzos que se hagan por cambiar la justicia serán inocuos, serán un gesto inútil si es que no se acomete con un cambio constitucional en el que desaparezca el actual sistema de justicia, su Código Orgánico Integral Penal, que necesita ser invertida su visión moral, porque es una promoción de la delincuencia en lugar de una protección de la víctima. Y aquí viene un problema de tinte y de comprensión profunda. Estamos inspirados en textos foráneos europeos que no tienen los fenómenos criminalísticos
y delictivos que tienen nuestras sociedades. Yo me río de los estudiosos del derecho penal, no de su estudio, sino de la distorsión de su enfoque. Quieren estudiar el derecho penal extranjero, extrapolarlo a un fenómeno que no está ocurriendo en otra parte del planeta, con crímenes en las cárceles, con una transversalización de la droga, como países productores, con una falta de enfrentar por parte del Estado y la sociedad un sistema ineficiente que ha sido el control de las drogas. En fin, el problema es muy complejo, no quiero ahondar. Sin embargo, lo que quiero aprovechar esta tribuna del pensamiento, que es tu tribuna, a la que me siento muy honrado de haber sido invitado, que el Ecuador está fuera del contexto histórico en lo que al manejo de su problemática penal le corresponde, porque está inspirado en unos parámetros que no son los que necesitamos. Hay estudiosos del derecho penal internacional, pero no hemos creado un derecho penal ecuatoriano que reaccione con eficiencia ante el crimen, con nuestros valores. No quiero decir que seamos unos nihilistas de los principios del derecho, pero no podemos extrapolar los principios del derecho penal noruego, de Bélgica, de los países europeos, dogmáticamente, a una realidad sociológica distinta. Entonces, los estudiosos y llamados penalistas están realmente, en su gran mayoría, partiendo de textos que no tienen nada que ver con el fenómeno penal que ocurre en el Ecuador. Muy grave, pero en la parte fundamental, Pablo, tú insistes en el hecho de que si es que no llegamos a dinamitar lo construido en Montecristi, no vamos a poder realmente encauzar de manera adecuada a una democracia sensata a nuestro país. Esto nos lleva a pensar inequívocamente en la necesidad de una asamblea constituyente. Patricio, la Constitución de Montecristi, para que los amigos que nos escuchen nos entiendan, destruyó los principios republicanos e hipertrofió los principios democráticos, que son rayanamente dictatoriales, porque la república limita el poder público del Estado. Esto es la res publica, la cosa pública, y la cosa pública es la ley, pero no la ley desde la perspectiva de la declaración de la voluntad soberana inspirada en la Revolución Francesa, que terminó muy mal con la era del terror, pues, sino con un sentido de la ley que los padres fundadores de Estados Unidos, padres del sistema republicano moderno, concibieron en la llamada expresión en inglés rule of law, que es el límite de la ley al Estado para que el individuo se desarrolle. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió con la Constitución de Montecristi? A título de neoconstitucionalismo se exacerbó la democracia participativa en detrimento de los principios republicanos que garantizan la libertad individual. Por ello, en la Constitución de Montecristi no se puede ejercer los derechos individuales si no es supeditado a las tutelas de las cúpulas, que son los movimientos estructurados en la participación ciudadana. Por ello, cualquier intento del señor presidente que sea coyuntural serán paños mortuorios en una constitución que ha sido en la hoja de ruta para instalar el comunismo, el neocomunismo y el neototalitarismo en nuestro país. Esa constitución necesita ser eliminada en su integralidad. Pero ¿cómo hacerlo, estimado Pablo, cuando el país no logra salir de una crisis realmente aguda, donde 7 de cada 10 ecuatorianos no tiene un trabajo pleno, en donde todavía el hambre es un asunto del vivir diario de los ecuatorianos, en donde existe una penetración narcomafiosa que ha reventado cualquier espacio de seguridad, y además esta funciona como si se tratase de oficinas desde las cárceles. En definitiva, ¿cómo lograr la demolición de esa
Constitución de Montecristi para abordar una nueva, una diferente, una moderna visión constitucional en el Ecuador? Patricio, yo soy un seguidor de tu manera de pensar y tú siempre fiel a tus principios socialdemócratas. ¿Y por qué digo esto? Mira, Patricio, tú supeditas el estado de pobreza de las personas, económico y material, a la capacidad de que no pueda ser inspirado o inspirar un cambio en el momento actual. Yo pienso que sí tenemos un estado de pobreza material terrible, pero no es precisamente el obstáculo mayor que un gobierno responsable tenga para dar el paso adelante y superar la dictadura correísta. Dictadura correísta que ha dejado una militancia de muy interesante composición variopinta, ni remotamente lo que fue en un inicio, pero ahí están trabajando permanentemente. Y no existe por parte del gobierno una expresión filosófica, política, antitética que sea la opositora de esas ideas, porque precisamente la magia de este discurso utópico del socialismo del siglo XXI ha sido remozar las ideas del marxismo tradicional por las ideas del marxismo cultural. Mil disculpas, por las ideas del marxismo cultural, donde se encuentran una serie de debates interesantes que están en la superestructura ideológica que decían los marxistas, no en la estructura, en las fuerzas productivas, en las relaciones sociales de producción, sino en la superestructura ideológica. Entonces ellos piensan que cambiando las leyes, la cultura, puede invertirse la idea de la revolución desde Gramsci, y esto ha ido muy bien, les ha salido muy bien, les ha salido perfecto desde esos fines del marxismo, desde el neomarxismo, desde la escuela de Frankfurt y esas ideas. Pero penosamente en nuestros países no existe una centro derecha que pueda cohesionar, una derecha verdadera, tal vez como la que está en España con el partido Vox, donde le están diciendo al pan, pan y al vino, vino, y tiene amplios sectores de apoyo, vertebrados en una carta que se llama la Carta de Madrid, que quiere Pablo, ser la... Sí. Me están este momento señalando que lamentablemente ha concluido el espacio de este programa. Quiero comprometer al doctor Pablo Guerrero Martínez para continuar con este diálogo democrático para repensar en un Ecuador mejor, más justo, más igualitario, más equitativo, en un Ecuador donde realmente existan unas bases diferentes que le den nuevamente sustancia a la democracia. Con ese compromiso y con la aceptación generosa de mi invitado, agradezco a él por su contribución y a ustedes por asistir a este nuevo diálogo. Nos volvemos a encontrar en la señal de Telesucesos el próximo viernes a las 21 horas y el domingo a las 21:30. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano.